Yo soy Ibn Saud. Yo soy Faisal Ibn Saud. Yo no sucedí a Faisal, que os estuvo narrando el capítulo de ayer. Y luego pues nos vamos a ir a dar una vuelta hoy por Amán, creo. Y a ver si nos organizamos. ¿Qué hacemos estos días? Rey de Jordania desde el 50, que recibe su nuevo nombre, hasta el 51, que me asesinaron en Jerusalén. Parece más conveniente apartar a mi hijo Talal, claramente antibritánico por cuestiones médicas, haciéndole abdicar en favor de mi nieto Hussein, el que estaba conmigo cuando me asesinaron. Hola. Qué majo el tío, que ha saludado. ¿Cómo? El chico que ha saludado a la cámara. ¿Ah, sí? Sí. Mira, una frutería que te hacen zumos divinos y súper naturales. Ay, qué calores me están dando, tío. Mira, esa parece chulapa. Mira, la chulapa. La chulapa de noche, con camisón. Bueno, cómo me alegra que haya viajeros europeos por las calles de Amán, que yo siempre he sido muy ciudadano del mundo. De hecho, el rey actual, mi hijo, es medio árabe, medio inglés, que su madre, mi segunda esposa, era británica. ¿Qué tal, segunda expedición? Yo soy el rey Hussein de Jordania, nieto de Abdalá I, al que conocisteis ayer, bisnieto de Hussein, que conocisteis en Petra, y como hashemita, nieto del mismísimo profeta. Bueno, pues como os contaba ayer mi abuelo, me coronaron en el 53, igual que a mi primo Faisal II en Irak, que además éramos muy buenos amigos. Y aunque la situación estaba muy calentita después de la guerra árabe-israelí del 48, el caso es que yo había heredado un estado que contenía las dos márgenes del Jordán, que es lo que me proponía mantener, además de solucionar otros retos que no podía eludir. Sobre todo, conseguir sacar a los ingleses de los puestos de mando de mi ejército para cambiar la imagen de país débil que dependía de Occidente. Pero bueno, creo que ya es hora de que alguien hable de esto. Vamos a ver. Jordania no tiene nada de petróleo y en general, como veis, bastante poca agua. Así que no podíamos ser demasiado orgullosos frente a Occidente porque dependíamos de su ayuda, que es muy fácil ponerse chulo cuando uno es rico, vamos, pero que Jordania era y sigue siendo un país empobrecido. Y que me pueden acusar otros líderes árabes de que hice malabarismos diplomáticos para mantenerme en el poder. Pero es que yo no tenía petróleo que intercambiar por protección o concesiones, no tenía nada con lo que presionar. Así que tenía que negociar, y con humildad, con todo el mundo. Pero por otro lado, tenía claro que a mi abuelo lo habían matado por negociar. Un marrón, vaya. Quiero decir que no fue nada fácil, y que si soy un rey muy amado todavía hoy por mi pueblo, es porque a lo mejor me lo merezco, porque conseguí mantener la paz en Jordania cuando a nuestro alrededor todo explotaba. Y además del conflicto árabe-israelí, que después del armisticio pasó a tener menos intensidad, pero no a desaparecer, antes de que me coronaran ya me había surgido otro gran problema: la llegada de Nasser al poder en el 52 en Egipto, deponiendo al rey Farouk, lo que haría que sus ideas se exportasen y comenzasen a hacer una incipiente oposición a mi reinado en Jordania, la misma que en toda la región y que venía con la época: nacionalistas panárabes y socialistas y comunistas, que claro, me critican lo que consideran mi debilidad frente al Reino Unido e Israel, que yo creo, como os decía antes, que es la del país por no tener recursos más que la mía. Pero bueno, volviendo al conflicto con Israel, nosotros debíamos velar por la integridad de las fronteras, pero es que era imposible. Tal fue el trauma del 48 que después de la guerra los árabes volvían a lo que ya era territorio israelí desde Cisjordania a recoger las cosas de su casa, sus cosechas o hasta a visitar familiares. Bueno, y también, claro, aunque nuestro ejército comandado por un inglés intentase por todos los medios evitarlo, algunos iban armados y causaban bajas civiles israelíes. ¿Cómo se llamaba esto donde vamos a entrar, Santiago? ¿Joyería? No, la joyería es para luego, para por la noche. Que mira, me ha dicho Manolo que me va a comprar este anillo, este y algún collarcito de aquí, me ha dicho. A ver si es verdad. Que va diciendo que me va a comprar un anillo todo el viaje. Aquí lo vi que venías a hacer un buen trono. Eso. Muchas joyas. Hala, aquí cuando tenías que subir una cuesta, ni las de San Francisco. Pues en este contexto de incursiones transfronterizas de ambos bandos, después de que una granada matara a una madre israelí y a sus dos hijos dentro de su casa en Yehud,
el ejército israelí, en octubre del 53, el mismo año de mi coronación, arrasó el pueblo palestino de Kibia, en una acción comandada ya por Ariel Sharon, por cierto, donde mataron al menos a 59 personas, de las que 2/3 eran mujeres y niños, y destruyeron 45 casas, una escuela y una mezquita. No me voy a meter en la inacción de la comunidad internacional a pesar de múltiples documentos y condenas, ni en el hecho de que hasta el propio Ben Gurión mintiera y dijera por la radio que no fue el ejército israelí, sino un grupo de civiles hartos de incursiones palestinas, que ya os contarán los detalles cuando crucéis el Jordán. Pero vamos, que al final, después del uso sensacionalista del evento por todas las partes, el resultado fue que mi ejército, que ni siquiera controlaba yo del todo, acordaos, se tiene que poner a detener palestinos para que no escale la violencia, que a la vista estaba que no iba a ser en ningún caso proporcional. De hecho, se calcula que la mitad de la población carcelaria en Jordania en esos momentos eran árabes que habían intentado cruzar a Israel, así que imaginaos la situación. Nasser, claro, criticándome. Yo acordándome del asesinato por un palestino descontento de mi abuelo. El ejército israelí presionando. Y mientras tanto, la población, en gran parte palestina de mi país, sintiendo que no les estoy protegiendo. O hacía algo, o la cosa pintaba mal. Sobre todo para mí. ¿Te puedes apartar un poco de mi plano para que se vean las escaleras mejor? Gracias. Pues sí, estas son las escaleras que se sube la Beyoncé todos los días para tener ese culazo. Así que ya sabéis, si queréis culo de Beyoncé, venís a Amán y os subís estas escaleras, por lo menos una vez al día. Va a acabar con un culo que te van a cobrar 2 asientos en el avión, que nos quedan las últimas. Ah, ya siento el culo de la Beyoncé. Ya tengo el culo de la Beyoncé. Y ahí está la última, la mejor de las mejores, Sahara. Estamos entrando en la Ciudadela, que parece más bien un socarral. Nos vamos a poner debajo de unas palmeras, que creo que es la única sombra que vamos a encontrar aquí en la Ciudadela. Lindas. Nos vamos a sentar aquí. Espera. Ah, pues que no nos vamos a sentar, que seguimos andando como mamarrachas. Bueno, pues en marzo del 56 llevo a cabo una maniobra que es de las cosas de las que más orgulloso estoy. Y me quité de un plumazo 2 problemas. El de la oposición interna nacionalista y el de los británicos. En vez de dejar que siguiera creciendo la oposición nacionalista, que eran sobre todo militares, como los oficiales libres de Nasser que tomaron el poder en Egipto, les pregunté si eran capaces de liderar ellos solos el ejército. Me dijeron que sí, y me alié con ellos para echar a los oficiales británicos. Así, con este golpe de confianza, se convirtieron en los mandos del nuevo ejército, ya sí, libre de influencia colonial, y me fueron fieles. Bueno, también es que Estados Unidos estaba ya intentando relevar al Reino Unido como salvador de la zona, y claro, con nuevos amigos no éramos tan dependientes ya de la ayuda británica, que no me canso de repetir que somos un país pobre. Bueno, pues os decía que esta maniobra me salvó porque en octubre de ese mismo año es la crisis de Suez, donde británicos, franceses e israelíes se la juegan a Nasser cuando intenta nacionalizar el canal, pero les sale mal. No me puedo imaginar la que me hubiera caído de colaboracionista si todavía tengo oficiales británicos en mi ejército en ese momento. Bueno, pues más allá de echar a los oficiales británicos, estoy decidido a actuar y a poner todas mis buenas intenciones encima de la mesa. En el mismo octubre del 56, en contra de lo que me aconsejaban mis asesores, convoco unas elecciones y ganan los izquierdistas, los opositores que me quedaban. Mi nuevo servicio de inteligencia, creado por los americanos, me informa de que preparan un golpe. Las amenazas venían por todos lados, así que disuelvo el Parlamento y en el 57 efectivamente se intenta el golpe de Estado y tengo que imponer la ley marcial. Se acabaron los partidos políticos y el intento de democracia en Jordania. Para aumentar la presión, en el 58 el Egipto de Nasser se une con Siria en la República Árabe Unida. Nasser está en la cima de su popularidad y no para de criticar mi régimen. Días después, como respuesta, me uno con mi primo Faisal II en la Federación Árabe Jordano-Iraquí. Pero en julio del mismo año, una revolución de militares nacionalistas toma el poder en Irak y ejecuta a mi primo. Menudo momentazo. Aquí sí que me quedé solo. Y la cosa pintaba cada vez peor. Anda, mira quién nos hemos encontrado aquí. Mira, aquí nadando por el mar Egeo. Anda. Casualidad. A la musa, a la otra musa
y al chapero. Que- Okay. What's your language? Spanish. Spanish. Queda muy poquito de esto, ¿no? It is broken. Menos mal que el experimento de la República Árabe Unida no fue bien y en el 61 Siria salió de la esfera de control de Nasser, con lo que perdía al menos un poco de poder, porque a nosotros no dejó de presionarnos. En 1964 organiza una cumbre árabe en El Cairo, a la que por supuesto asisto, y donde, bajo su apoyo, se crea, por un lado, un ejército árabe unido, que me obliga a mí a tomar la posición general árabe frente a Israel y no la mía propia, y por otro, lo que fue un mayor ataque si cabe a mi autoridad, la Organización para la Liberación de Palestina bajo el mando de Ahmed Shukairi, lo que significaba que yo ya no representaba a los palestinos. Nasser era un populista, no lidiaba con el desgaste de tener un conflicto abierto constante con Israel. Se había venido arriba con la carambola de la crisis de Suez y yo creo, como se probaría un poco más adelante, que su análisis del equilibrio de fuerzas árabe-israelí estaba bastante alejado de la realidad. A pesar de esto, el caso es que muchos palestinos se sentían olvidados y Nasser les dio lo que querían, un poco de esperanza, porque él no se iba a hacer cargo de las consecuencias. De hecho, después de la OLP se creó, claro, una facción armada para la resistencia palestina, lo que sería el Al-Fatah de Yasser Arafat. Y claro, por supuesto, no se entrenaría y llevaría a cabo sus ataques desde suelo egipcio, sino jordano. Joder, aparte de que no tiene gran cosa este sitio, se llena de turistas. Súper rápido. Pero en realidad todo es para ver las vistas. O sea, no es para nada más. Oh, wow. Una gruta de la edad de bronce. Una cueva, perdón. De la edad de bronce. Bueno, pues como os venía diciendo, la tensión va en aumento y la guerra con Israel parece inminente. Y de nuevo, es como si se repitiera la situación de mi abuelo en la guerra del 48. De hecho, la repetición es bastante literal. Yo había mantenido contactos con los israelíes en secreto y no quería una guerra. Sin embargo, no podía oponerme al entusiasmo bélico árabe impulsado por Nasser porque quedaría como un líder pro-occidental y pro-israelí. Como mínimo débil y muy probablemente también como traidor, y eso me hacía pensar en mi abuelo. De hecho, antes de la guerra voy al Cairo a reconciliarme oficialmente con Nasser y a ofrecerle mi apoyo sin concesiones. Bueno, pues la guerra fue un desastre y lo perdimos todo. Pero si no hubiera participado, probablemente me hubieran acusado de prosionista, así que al menos conservé mi cabeza y mi puesto. Ya os explicarán en detalle esta guerra, la del 67 o de los 6 días, pero fue un completo desastre para los árabes. Yo, además de gran parte de mi ejército, perdí Jerusalén y todos los territorios al oeste del Jordán que quedaron ocupados por Israel. Además, la guerra trajo más refugiados palestinos en lucha, que desde suelo jordano continuaron intercambiando escaramuzas transfronterizas con el ejército israelí. La situación se hizo tan insostenible que en septiembre del 70, lo que se conoció como el Septiembre Negro, me veo obligado a mandar al ejército a luchar, aquí en Amán, contra los fedayines palestinos. Nada, que los chavales habían secuestrado 5 aviones con destino a Nueva York simultáneamente. ¡Una tontería! Imaginaos la presión que me llegó a mí de todos los lados para mantener el control de mi territorio. De hecho, los palestinos obligaron a 3 de esos aviones a aterrizar en Jordania y, por si fuera poco, después de evacuar a los rehenes, los hicieron explotar ante la prensa internacional, que por eso existen estas imágenes. Era la gota que colmaba el vaso. Días después movilicé al ejército contra los palestinos y aunque hubo muertos, la tensión se contuvo, que en un momento dado, Siria llegó a acercar sus tanques a la frontera norte de Jordania en apoyo a los palestinos y la aviación israelí sobrevolaba la zona presionando a mi favor. Al final, Nasser convocó a la Liga Árabe el 27 de septiembre en El Cairo para poner fin a los combates. A mí me obligó a dejar de atacar a los palestinos y a ellos les impediría volver a organizarse a nivel militar en Jordania. Así que la mayoría se acabaron yendo a Líbano, donde el Estado, que era mucho más débil que el mío, no pudo controlar la situación, que se sumó a las tensiones internas que ya existían allí, y el país acabó desintegrándose a lo largo de 15 años de guerra civil. Volviendo a la cumbre del Cairo, pocas horas después de despedir al último mandatario, el 28 de septiembre, Nasser sufrió un infarto
y murió. Todo un cambio de era. Pero bueno, seguimos ya mañana, que viene también mi hijo, y os contamos lo que ha pasado en Jordania hasta el día de hoy. Ahí abajo donde pone Cliff Hostel es donde dormimos hace 2 días. Pues ya está, las vistas son impresionantes, las ruinas no tanto, y creo que nos vamos para afuera ya, porque hace calor y hay que comer unos falafels. Ahí es el Teatro Romanis, y allí esos jardines, el Palacio Real. Mirar, mirar toda la ciudad, cuánto verde veis, mirar, 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 mirar. Lo que hay verde. Y del Palacio Real. Chupa mucha agua un Palacio Real. Es el Teatris. Que ahora iremos. Pero después de comer un falafel, ¿eh? O 2 falafeles. Entonces le va obra de ingeniería aquí en la mano. ¡Guau! Claro. Hemos vuelto al mismo sitio. Que cuando estábamos en el Cliff Hotel. Sí. Eso es una buena forma de ir a hacerlo. ¿Qué pasa? Es nuestro amigo, el de los falafel. Vinimos la otra noche. ¡Wow!